MCD con variables compartidas. Punto 4.4. Los DSM basados en páginas toman un espacio normal de direcciones y permite que las páginas emigren de manera dinámica sobre la red según sea la demanda. Un método consiste en compartir solo ciertas variables y estructuras de datos necesarias para más de un proceso. Con esto, mantener una base de datos distribuida en potencia duplicada, consistente con las variables compartidas. El uso de variables compartidas proporciona una oportunidad importante para no compartir falsamente. Si es posible actualizar una variable sin afectar a las demás, entonces la organización física de las variables en las páginas es de menor importancia. Munich dice que los objetos se puede colocar cada objeto en una página aparte. El objetivo de Munich es tomar los programas multiprocesadores existentes, realizarles cambios menores y hacerlos que se ejecuten de manera eficiente en los sistemas con multicomputadoras que utilicen la forma DSM. Esto logra un buen desempeño. Básicamente, el acceso a las variables compartidas se logra mediante las instrucciones normales de lectura y escritura en el CPU, las llamadas RW. Existen las variables que son con cerraduras. Soporta también las barreras, las variables de condición y otras variables de sincronización. Consistencia de liberación. Las escrituras para las variables compartidas ocurren dentro de las regiones críticas y las lecturas ocurren dentro o afuera de estas regiones. Mientras un proceso está activo dentro de una región crítica, no se garantiza la consistencia de las variables, pero cuando sale de una región crítica, las variables compartidas modificadas obedecen desde la última liberación son actualizadas en prácticamente todas las máquinas. Existen tres tipos de variables: las ordinarias, las de datos compartidos y las de sincronización. Las ordinarias no se comparten y solo pueden ser leídas o escritas por el proceso que las creó solamente. Las de datos compartidos son visibles para varios procesadores, es decir, todos las pueden ver y parecen secuencialmente consistentes, siempre que todos los procesos las utilicen solo en las regiones críticas. Y las variables de sincronización, como son las cerraduras o las barreras, son especiales y solo se puede tener acceso a ellas por medio de procedimientos de acceso proporcionados por el sistema, mejor conocidos como lock y unlock. Para las cerraduras se utiliza increment y wait. Para las barreras, protocolos múltiples. Se usan diversas técnicas para mejorar el desempeño. La principal consiste en permitir que se realicen anotaciones en las declaraciones de las variables compartidas. Estas se clasifican en 4. La exclusiva para lectura no se modifican. Son protegidas por el hardware y en un intento por escribir en alguna provoca entonces un error fatal. Las variables compartidas migratorias utilizan el protocolo de adquisición-liberación. Se utilizan dentro de las regiones críticas y están protegidas por variables de sincronización. Estas variables emigran de una máquina a otra conforme se entre o se salga de las regiones críticas y estas no se duplican. La de escritura
Se utiliza cuando indica que es seguro el hecho de que dos o más procesos escriban en ella en un mismo lapso de tiempo. Y la convencional, el receptor verifica cada página para ver si también la página ha sido modificada. Si no ha sido, se aceptan las modificaciones recibidas. En la figura de arriba. Entonces, las variables compartidas que no tienen la nota de pertenecer a alguna de las categorías anteriores se consideran como convencionales, y esta se desplaza de un proceso a otro según la demanda. Los directorios. Un directorio se utiliza básicamente para localizar las páginas que contienen variables compartidas. Cuando ocurre un fallo, se dispersan las direcciones virtuales que provocaron el fallo. Con esto determinan la entrada de la variable en el directorio de variables compartidas. A partir de esa entrada, se checa la categoría de la variable. Si existe una copia local, es probable que sea del propietario. Las páginas de escritura compartida no necesariamente tienen un propietario. Para una variable compartida convencional, el propietario es el último proceso que adquirió el acceso por escritura. Para una variable compartida migratoria, el proceso es el que adquirió el acceso para que fuera escrito. Cada proceso conocerá de forma eventual una idea del probable propietario. También se utilizan para llevar un registro del conjunto de copias. Para que se reduzca el costo al enviar actualizaciones a procesos que ya no están interesados en ciertas páginas, se utiliza un algoritmo basado en cronómetro. Es decir, si un proceso tiene una página y no hace referencia a ella en cierto lapso de tiempo, elimina esa página, y la siguiente vez que recibe una actualización de la página eliminada, el proceso indica al otro proceso que la actualiza que ya no posee una copia, por lo que el actualizador puede reducir el tamaño de su conjunto de copias. Este mecanismo garantiza que una página no sea eliminada por todos los procesos y se pierda por todo ello. La sincronización. Munich mantiene un segundo directorio con las variables de sincronización. Las cerraduras actúan como si fueran centralizadas, pero de hecho se utiliza una implantación distribuida para redireccionar el tráfico excesivo a cualquier estación de trabajo. Una cerradura un proceso que adquiere una cerradura primero debe de llevar ciertos pasos. Primero debe de verificar si él tiene la cerradura. Si lo hace y ya no la ocupa, entonces se manda una solicitud. Si la cerradura no es local, entonces se localiza mediante el directorio. Si la cerradura está libre y se otorga, entonces se otorga. Y si no está libre, entonces el solicitante se agrega al final de la cola. De esta manera, cada proceso conoce la identidad del proceso siguiente en la cola. Y las barreras, se crea una barrera cuando se recibe la cantidad de procesos que están esperándolo antes de que puedan ser liberados. El Midway. El Midway es un sistema con memoria distribuida compartida. Consiste en compartir las estructuras de datos individuales. Su objetivo es permitir que los programas multiprocesador existentes y los nuevos se ejecuten de manera eficiente en las multicomputadoras. Estos utilizan paquetes de hilos. Un hilo puede bifurcarse o dividirse en uno o más hilos. Los hijos se ejecutan en paralelo con el hilo padre y así sucesivamente.
Y los hilos comparten también el mismo espacio de direcciones, dar los datos compartidos y los datos privados. El verdadero trabajo del midway es mantener las variables compartidas consistentes de forma eficiente. Y la consistencia de entrada. Esto pide que todos los accesos a las variables y a las estructuras de datos se realicen dentro de cierto tiempo específico en la sección crítica. Cada una de las regiones críticas es protegida por una cerradura o por una barrera, y cada variable debe estar asociada de forma explícita con la cerradura de esa sección crítica, esto mediante una llamada procedimiento. Con esto se conoce con precisión las variables que pueden tener acceso en un momento dado. La consistencia de entrada funciona de esta forma. Un proceso entra a la región crítica, llamando a un procedimiento, lo que es loop, con una variable de cerradura como parámetro. Este especifica si una cerradura es exclusiva o no exclusiva. Si es exclusiva es cuando hay que actualizar una o más variables compartidas, es decir, se hicieron modificaciones. Si las variables compartidas solo son leídas pero nunca se modificaron, entonces son no exclusivas, puesto que no hay daño alguno. Esto permite que varios procesos entren a la misma región crítica en un mismo lapso de tiempo. Entonces el midway adquiere la cerradura y actualiza todas las variables asociadas. Al recibir todas las respuestas se otorga la cerradura y el proceso inicia su ejecución en la región crítica. Y se enlistan las características con las que debe de contar. La implantación. El uso de la consistencia de entrada implantada tiene un excelente desempeño, puesto que la comunicación solo ocurre cuando un proceso realiza una adquisición. Solo se necesita transferir aquellas variables compartidas no actualizadas. Si un proceso entra a una región crítica o sale de ella, no necesita alguna comunicación alguna.